Emma Goldman puede que no solo sea uno de los nombres más resonados del movimiento anarquista, sino que, por lo menos para mí, es una autora muy interesante de abordar visto y considerando los momentos y lugares desde donde le tocó escribir. De origen judío y nacida en la Rusia zarista, en lo que hoy es Lituania, escaparía a sus 16 años junto a su hermana hacia los Estados Unidos de América. Corría el año 1885 y el panorama mundial era un tanto complicado para las clases trabajadoras. Una salvaje revolución industrial se había desatado y sin legislaciones laborales de por medio, las masacres obreras a manos de la policía o el ejército o mercenarios privados se habían vuelto un suceso común en todas las partes del mundo. Y obviamente Estados Unidos no sería la excepción. De hecho, un año después de que Emma desembarcara en el puerto de Nueva York, ocurriría la masacre de Haymarket, hecho por el que hoy se conmemora el Día del Trabajador el 1 de mayo y que tuvo como protagonista a distintos movimientos obreros anarquistas. Suceso que atrajo la atención de Emma hacia la corriente de pensamiento ácrata y que marcó el inicio de su vida como activista, escritora y al mismo tiempo le valió el título de la mujer más peligrosa de América. Hoy vamos a hablar sobre uno de sus textos, uno de mis favoritos, donde en unas pocas páginas es capaz de decirnos un montón. El individuo, la sociedad y el Estado. Por Emma Goldman, bienvenidos una vez más, esto es Café Kioto. Las mentes de los hombres están en confusión porque los mismos cimientos de nuestra civilización parecen estar tambaleándose. Con esta frase, Goldman abre su texto y su intención es clara: señalar que la gente está perdiendo la fe en las instituciones y que los más avispados también se habrán dado cuenta que la razón detrás de esto es el industrialismo capitalista. Este texto fue escrito en 1940, tiempos turbulentos, si lo sumo en la historia humana, y Emma nos habla de cómo el parlamentarismo y la democracia desde hacía algunos años estaba en declive. Y si bien esta afirmación puede sonar un poco descabellada en estos tiempos, recordemos que aquel modelo de democracias liberales llegaría a gran parte del mundo durante los años de posguerra y durante la Guerra Fría, al mismo tiempo que la hegemonía estadounidense se hacía con el timón del mundo. Y cuando Emma Goldman escribió este texto, muchos países buscaron la salvación en el fascismo u otra forma de gobierno de carácter autoritario, sean regímenes monárquicos, burgueses o incluso proletarios. Y entre esta discusión de ideas, en el medio habían quedado sin resolverse muchísimas de las inquietudes más relevantes sobre el bienestar general de las sociedades humanas, como las crisis cíclicas, el desempleo, la guerra, entre otros. Por esto es que muchos intelectuales posaron sus ojos sobre la figura del Estado y cómo éste podía transformarse en un móvil para el desarrollo político y la solución de todos los males. En primer lugar, Emma aclara que está en contra de las dictaduras y del fascismo, pero también se opone a la democracia política, ya que las considera a todas, en mayor o menor medida, una forma de autoridad represiva o coercitiva, porque entiende que el progreso siempre fue esencialmente una ampliación de las libertades del individuo con la correspondiente disminución de la autoridad que ejerce sobre él, esas fuerzas exteriores. Nos habla, por ejemplo, de cómo el hombre al descubrir el fuego terminó ganándole a la oscuridad, pero ¿qué hizo la autoridad o el Estado sobre el esfuerzo humano por progresar? Según ella, ninguno en absoluto, o por lo menos que sea realmente útil. Nos dice que desde este punto de vista ya no se trata de qué régimen es preferible y cuál es la relación del hombre con el Estado, sino que las verdaderas preguntas son: ¿es el Estado beneficioso para la humanidad? Y ¿cómo afecta este esquema social de las cosas al individuo? Emma nos dice que la verdadera realidad de la vida es el individuo y que para este no existen abstracciones como la de la sociedad o la nación, porque necesariamente este siempre fue la única fuente de fuerza motriz de evolución y de progreso, y que esta lucha continua del individuo o grupo de individuos contra el Estado o aquella parte de la sociedad que le rinde culto, porque los obstáculos más grandes contra los que el hombre tuvo que enfrentarse fueron creados artificialmente por él mismo
mismo hombre, en interés de aquellos que sostenían el poder y los privilegios, el Estado o las clases dominantes. Incluso el Estado y las instituciones sociales pueden ir y venir, pero el individuo persiste. Pero, ojo, la individualidad no es lo impersonal y mecanicista que el Estado trata como individuo. La individualidad no debe confundirse con las diversas ideas y conceptos del individualismo, ni mucho menos con ese que en realidad enmascara a aquellos que quieren reprimir y pisotear la individualidad de la gente. Ese supuesto individualismo social y laissez-faire económico que en realidad justifica la explotación de las masas mediante un sistema de clases legitimado por distintas tretas legales que degradan el espíritu y adoctrinan sistemáticamente a las masas hasta volverlos serviles. Por eso, cuando Emma habla de individualidad, dejemos ese individualismo completamente de lado. De hecho, ella nos dice que el Estados Unidos de su tiempo posiblemente haya sido el mejor ejemplo de ese individualismo, donde detrás de esa máscara de individualidad se esconde un reglamento para el pueblo devenido en una casta de esclavos, reservando el individualismo verdadero para un puñado de superhombres a quien se debe servir. De hecho, si uno cuestionaba este orden, era tildado automáticamente de antiamericano, y hasta la misma Goldman tuvo que padecer el ser encarcelada por sus ideas en el famoso país de la libertad y las oportunidades. Y de la misma forma en que hace Kropotkin en El Estado y su papel histórico, nos habla de cómo la sociedad humana históricamente se organizaron de forma horizontal, en paz y sin la necesidad de un Estado, asociación voluntaria pura en son de la mutua protección y el beneficio. Siendo que el gobierno político y el Estado aparecerían muchísimo tiempo después como una forma de imponer un orden específico, pero que detrás de esa apariencia de derecho necesario que le permitirá al pueblo gobernarse a sí mismo, termina por restringir aquel consentimiento abierto, tácito o asumido por el que el propio pueblo en realidad se gobierna. El constitucionalismo y la democracia, que dicen ser supuestamente formas modernas de consentimiento, aunque hayan sido impuestas mediante la violencia o la adoctrinación, termina por legitimar esa creencia de que necesitamos de esa autoridad, aunque no es así. Y de la misma forma en como pasa con otras abstracciones como la nación, la raza o la humanidad, el Estado no tiene una realidad orgánica. El Estado no es más que un término con el que nos referimos a un aparato legislativo y administrativo por el cual ciertos aspectos de la vida en sociedad son obligados a tener que visitar de forma periódica. A ver, el Estado no tiene más conciencia o misión moral que una empresa comercial para explotar o un recurso o construir algo. Y de la misma forma en que pasó con el pensamiento religioso, el hombre encuentra en sus creencias un obstáculo creado por sí mismo. El hombre encontró en el Estado su sombra y su servidumbre como una virtud suprema. Y por esto Emma encuentra en el individuo la única salida, porque fue él mismo, el hombre, quien en un primer lugar se rebeló en contra de las injusticias y la degradación. Es el individuo quien gesta ese pensamiento liberador y emancipador. Con esto, Goldman no solo se refiere a las luchas políticas, sino que a un amplio abanico de aspectos de la vida y del esfuerzo humano que allanó el camino en son de una causa o progreso hacia un mundo mejor. Por eso, la autora nos recuerda que el Estado, sea cual sea su carácter, color, o absolutista o constitucional, monárquico, republicano, fascista, nazi o bolchevique, es conservador por su propia naturaleza estática en oposición a cualquier tipo de cambio. Esta es la razón por la que Emma considera que ese conservadurismo es inherente al gobierno y lo vuelve automáticamente en reaccionario. En primer lugar, porque un Estado, en son de retener el poder que tiene, la tendencia siempre será el fortalecimiento y el ampliarse y perpetuarse en el tiempo, dentro o fuera de sus límites fronterizos. Por esta razón, el Estado debe reprimir cualquier tipo de poder gubernamental que opere dentro de sí, de forma autónoma. Y por el otro lado, el factor más significativo que impulsa a los Estados a volverse todavía más conservadores y reaccionarios es su desconfianza inherente al individuo y el miedo a la individualidad. A menor divergencia y uniformidad, el baluarte de la autoridad prevalecerá. Ya por aquellos años, Goldman se veía venir que junto con la mecanización de la vida moderna también llegaría un proceso brutal de uniformización de las sociedades, sean hábitos, gusto, vestimenta, pensamientos o ideas. No puede ser tan... ¿Qué mambo esta gente?
El enfrentarse a una masa tan uniforme es aterrador y aquel que se niegue a este proceso será etiquetado como un completo extraño para posteriormente ser marginado del grupo al que ahora ya no pertenece. Esa singularidad lo convierte a su vez en un extraterrestre, no solo por su lugar natal, sino que incluso en su propia casa. Yendo un poco más adelante en el texto, Goldman nos cita a su compañero Piotr Kropotkin y cómo, según ella, el barbudo demostró los maravillosos resultados de esta fuerza única del hombre, su individualidad, y cómo fortaleciéndola mediante la cooperación se pueden hacer cosas increíbles. Recordemos los aportes de Piotr a la teoría darwiniana en una de sus obras más brillantes, El apoyo mutuo, donde nos señala que en el reino animal, como así también en las sociedades humanas, la cooperación cumple un rol fundamental a favor de la supervivencia y la evolución de la especie. Es el apoyo mutuo y la cooperación voluntaria y no el Estado omnipotente y devastador el que creó las bases para una vida libre, individual y asociativa. Es lo que nos hizo ser lo que somos. Pero, ¿cómo es que pasamos de esto a esto? Para Emma, que las masas caminen tan pesadamente hacia su perdición es en parte porque sus sentidos están tan adormecidos por la rutina moral del trabajo y porque se nos condicionó a apenas vivir a duras penas, lo que en gran parte explica el funcionamiento del tejido político. No hay lugar para pensar de forma activa e independiente. Solo tenemos la capacidad de votar periódicamente al próximo títere al que le vamos a pagar los impuestos. Pero, ¿por qué? Para Goldman, los intereses del Estado y del individuo son antagónicos. El Estado y sus instituciones pueden existir solo si adaptan al individuo a su propósito, entrenándolo para respetar una determinada ley y orden. El ser obediente, sumiso y, más que nada, el tener una fe incuestionable en la justicia del gobierno le garantiza a los estatistas un servicio leal y una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectados o intereses en beneficio de la figura del Estado. Y algo que me gustó muchísimo que resaltó el autor en el texto es que el Estado incluso se pone por encima de los reclamos de Dios o de la religión. Por ejemplo, castigando los escrúpulos religiosos o de conciencia contra la individualidad, porque no hay individualidad sin libertad y la libertad es la mayor amenaza para la autoridad. La lucha del individuo contra estas tremendas probabilidades es la más difícil y también, en algunas ocasiones, peligroso para la vida y la integridad física, porque no es la verdad o la falsedad lo que sirve como criterio, no es la validez o la utilidad de su pensamiento lo que va a hacer que uno se despierte en contra de las fuerzas del Estado y de la opinión pública. Y es peligroso porque la persecución del que protesta siempre parte del miedo, siempre parte de la autoridad constituida y que su infalibilidad sea cuestionada y por consiguiente se socava su poder. Goldman afirma que la verdadera liberación del hombre individual y colectiva reside en su emancipación de la autoridad y también de la fe que se tiene en ella, porque toda la evolución humana siempre fue una lucha en esa dirección. Porque que podamos viajar al espacio no es lo que nos hace ser civilizados, sino que lo que sí lo hace es que todos podamos unirnos en todos los aspectos de la vida social desde nuestra individualidad y que a su vez esto nos permita crecer sin obstáculos evasivos y coercitivos de por medio, sin autoridad. Porque socialmente hablando, el criterio de civilización no es otra cosa que el grado de libertad y oportunidad económica que disfruta el individuo, de unidad social, internacional y de cooperación sin restricciones por leyes creadas por el mismo hombre, lo que evidencia aún más que nuestra falta de libertad es artificial. Por ejemplo, dimos un paso enorme cuando abolimos el absolutismo político. El habernos dado cuenta de eso es un montón. Pero no termina ahí. Ahora nos resta seguir con el resto de los poderes, del privilegio, del dinero, del sacerdote o del burócrata. Porque sobre el individuo importa poco cuál es el carácter particular de esa coerción, sea negra, amarilla
o roja, porque es el poder el que corrompe y degrada tanto al amo como al esclavo. Y no importa si el poder lo ejerce un autócrata, el parlamento o como lo hicieron los mismísimos soviéticos. Porque más dañino que el ejercicio del poder por parte de un dictador es el de una clase. A lo largo de la historia el hombre ha conseguido probarse a sí mismo que la división y el conflicto conducen a la muerte. Y es por eso que la unidad y la cooperación resultó la mejor salida para avanzar en su causa, en búsqueda del bienestar. Porque el individuo y grupos cada vez más grandes de individuos empiezan a ver qué es lo que hay debajo de la superficie de este orden establecido de las cosas. Debemos buscar y alcanzar relaciones humanas mucho más amplias que nos permitan ser mucho más libres. Porque la verdadera libertad no es un pedazo de papel como lo es una constitución o el derecho o la ley. No es una abstracción derivada de la no realidad conocida como el Estado. La verdadera libertad es positiva, es libertad para algo, es la libertad de ser, de hacer y, en pocas palabras, una libertad de oportunidades real y activa.